Hola, muy buenas tardes y bienvenidos a un nuevo webinar organizado por la red de portales it-latino.net. En esta ocasión junto a Compart, compañía internacional de software de sistemas de Output Management. Mi nombre es Marina Puig y hoy voy a estar moderando esta sesión junto a mi compañero Daniel Alguacil. Como sabéis, este primer webinar que organizamos con Compart se va a dedicar a presentar una amplia y a buen seguro interesante introducción al documento inteligente. Para ello contaremos con ponentes expertos en la materia como son Ron Friedman, Chief Operating Officer de Compart, Tomás Carrasco, Country Manager de Compart Iberia y Latinoamérica, José María Antolín, HP Extreme Country Territory Manager Iberia, Fernando Sanz, presidente de Expo en Bien, o Gil Loureiro, FM Practice Manager de Lógica. Después de escuchar las ponencias de las que se compone esta sesión, daremos paso a una ronda de preguntas en la que todos vosotros estáis invitados a participar. Tenéis 2 días para formular las preguntas. Las podéis escribir en la casilla donde pone preguntas y que podéis localizar fácilmente en el panel de control del sistema, o bien nos podéis indicar que queréis formular una pregunta de viva voz clicando en el botón mano levantada, que es el botón que tiene una mano dibujada y que también podéis localizar fácilmente en el panel de control del sistema. Para formular una pregunta de viva voz, para participar de esta forma en la ronda de preguntas final, simplemente debéis tener un micrófono conectado a vuestro ordenador o bien estarnos siguiendo a través de teléfono. Indicaros que, como siempre, esta sesión está siendo grabada y que la vamos a publicar muy próximamente en demosdesoftware.com, nuestro repositorio de webinars y de conferencias online. Allí vais a poder recuperar el contenido y ver que está clasificado en capítulos para que os sea muy fácil recuperar aquello que más os haya interesado. También indicaros que cuando esta grabación esté disponible, todos vosotros vais a recibir un correo electrónico indicándolo. Pues bien, dicho esto, vamos a entrar ya en materia. Vamos a dar paso a la introducción a este webinar, una introducción que lleva por título Compart Documentos Inteligentes, la evolución continua. Esta primera ponencia irá a cargo de Ron Friedman, que como os comentaba al inicio, pues es Chief Operating Officer de Compart y también miembro de la junta directiva de la compañía. Ron, ahora mismo pues vamos a darle paso, nos está siguiendo desde Stuttgart, Alemania, y hará su intervención en inglés. Tomás Carrasco, Country Manager Iberia y Latinoamérica de Compart, nos ayudará en la traducción. Pues bien, voy a abrirles ya el micrófono. Good afternoon, Ron. Buenos días. Buenos días. Bueno, y también a Tomás. That is the only Spanish that I will speak today, because from this point on, Tomás Carrasco will do the translation. Bueno, pues buenos días. Esta palabra buenos días es la única palabra que sé y yo soy Tomás Carrasco y soy la persona que le va a ayudar a Ron a trasladarlo en castellano. You know, actually, I was married to a Cuban for 17 years. And the only time I ever heard Spanish, though, was when she was yelling at me. So the words that I learned, I can't use with you today. Bueno, soy americano y estuve casado 17 años con una cubana. Pero las únicas palabras que aprendí y que puedo decir hoy son buenos días, porque las otras eran cuando ella me chillaba y me regañaba. So a little bit about Compart. We're the global leader in output management systems, and we've been in business for over 20 years, providing output management systems to more than 1,200 companies around the world. Bueno, Compart es un líder global en el Output Management Systems. Estamos de 20 años y estamos proveyendo soluciones
a más de 1.200 compañías globales. And by Compart being exclusively focused on output management, we provide solutions to customers to meet the ever-changing requirements of documents while enabling them to focus core business. Somos una compañía especializada en el output management. Nosotros proveemos de soluciones que permiten a nuestros clientes cambiar y adecuarse a los nuevos requerimientos en la gestión documental. Así, permitimos que nuestros clientes puedan estar focalizados en sus negocios core. Our mission as a company is simple. We strive to consistently exceed our customers' expectations by harnessing the power of state-of-the-art technology to provide world-class solutions. Nuestra misión es muy simple. Nuestra pasión es exceder los requerimientos de nuestros clientes. Never in our 20-year history has it been more important or challenging to do that than it is now. Nunca en estos últimos 20 años ha sido tan importante el establecer un modelo que encaje con nuestros productos de Compart. You know, as recently as a few years ago, the responsibility of a company's output management department was basically to capture input data, deliver it to an output medium, usually a printer, and then keep a copy of it in a designated place. Hasta hace muy poco de tiempo, la responsabilidad de las compañías de output management era básicamente adquirir documentos o datos de entrada y depositarlos en una salida, que generalmente era una impresora. Y entonces, y después, poder guardarlos en un sistema como una copia en un sistema de archivos. But recently, two problems have emerged. First, in the past 2 years, more data has been created than had been created in the entire history of mankind before that period, and it's expected to grow by 50% a year. Those statistics come from Gartner. Dos problemas han aparecido recientemente. El primero, durante los 2 últimos años se han creado más datos que todo el tiempo que había transcurrido ahora. Y se espera que este crecimiento sea el 50% anual según datos de Gartner de 2012. The second problem that's arisen is that we, as companies, can no longer dictate, or in some cases even know in advance, the form that the input data is going to take or the form in which it must be delivered to the recipient. El segundo problema es que todas las compañías que estamos en el sector de output management no vamos a poder fijar la manera en la que los datos y los documentos de entradas van a ser. Y además no vamos a poder imponer a la comunidad cómo van a ser los documentos o el formato de los documentos de salida. So is this what they call a sea change? Well, arguably we're in the middle of one. Bueno, ¿estamos dentro del medio del océano o qué es lo que va a ocurrir? During the past 30 years, we've moved from running print centers to running output management centers to now operating automated document factories. Durante estos últimos 30 años nos hemos movido de gestionar centros de impresión a gestionar centros de output management, bajo la denominación ADF, Automated Document Factories. For the past 20 years, Compart has provided technology to enable print
and output management centers to cope with the ever-changing flow of data into and out of these business units? Durante los pasados 20 años, Compar ha proveído la tecnología para los centros de impresión y para los centros de output management pudieran manejar los cambios de datos y documentos para estas dos unidades de negocio. In the past 5 years, we've begun to provide solutions to the emerging output document factory. En los últimos 5 años, Compar ha empezado a proveer soluciones para los centros de Automated Document Factories, para los centros ADF. Today, Compart continues to bring to technology departments, which allows companies to meet challenges of this ever-changing landscape. Nosotros hoy continuamos desarrollando tecnología que permita a las compañías afrontar estos cambios con este nuevo futuro. At today's webinar, we, along with the distinguished guests that are on the program, will define these issues, provide insight into how companies are dealing with them, and allow a glimpse into the future. Hoy, con nuestro webinar y apoyado con nuestros distinguidos ponentes, vamos a tratar de definir estos problemas, este futuro, de tal manera que podamos proveer de un marco a nuestros clientes en el próximo futuro. And now I'll turn the program over to my colleague Thomas Carrasco and our guests so that they can provide this information. Thank you for your attention. Ahora dejo que continúe Tomás Carrasco, que desde Compar les va a dar la visión del Output Management. Thank you very much, Ron, and I begin just my presentation. Muy bien, soy Tomás Carrasco. El tema que vamos a tratar hoy es Output Management, una introducción al documento inteligente, y vamos a ir pues en este entorno. En primer lugar, a mí me gustaría dar dos definiciones que son claves de la inteligencia en la creación de documentos y su entrega. Para ello vamos a ver qué son los documentos o qué entendemos por documentos inteligentes. Documentos inteligentes son todos aquellos que llevan una lógica dentro de ellos, o un dispositivo, como podrían ser las tarjetas de crédito, u otra información adherida al documento, pues como pueden ser cualquier tipo de QR o cualquier tipo de imagen, para proveer de ayuda o dar más información al usuario. Todos estos documentos tienen una característica, que es que detrás de los documentos lleva un conjunto de metadatos. ¿Qué son los metadatos? Los metadatos es información adicional que tiene el documento en su parte posterior. Por Output Management inteligente queremos decir la gestión multicanal inteligente de la correspondencia de documentos electrónicos basados en todo este conjunto de metadatos incluidos en ellos. Es en esta disciplina en donde Compar está desarrollando su actividad, y dejaré la parte de los documentos inteligentes para el resto de los componentes. Me gustaría brevemente explicar cuáles serían las disciplinas en el modelo de gestión documental. La primera disciplina es la creación de documentos, su diseño, su generación, su formateo, su rediseño. Esta es una parte que corresponde a los proveedores de composición documental. Compar se centra en la optimización de este documento. Genere usted una vez,
pueda convertir, pueda modificar, pueda clasificar, pueda indexar, y la optimización en respecto de la entrega cuando representa multicanal. Aquí quiero hacer hincapié en un tema muy importante. Para poder presentar un documento que está escrito en un lenguaje de impresión, en un dispositivo se necesita un lenguaje propio para ese dispositivo. De tal manera que para una impresora de alto volumen hay un lenguaje que es el más óptimo y el más adecuado, que se llama FP. Para una pantalla sería un PDF, para un dispositivo móvil sería HTML, para una impresora de oficina sería PLC y así sucesivamente. Compar está dentro de la optimización del documento y la optimización para su entrega. ¿Cuáles son los retos que nosotros estamos viendo en el Output Management inteligente? El primer reto es poder desacoplar la producción de los documentos de su entrega. No es necesario diseñar desde un momento, desde un origen, cómo tienen que ir los documentos para posteriormente realizar la entrega. Compongamos una vez, modifiquemos esos documentos en función de las características del dispositivo que se quiera presentar. El segundo reto es prepare los documentos en función de los diferentes canales de entrega: email, archiving, impresión, iPhone, etc. Esta tarea requiere de flexibilidad e inteligencia. Por documentos se crean tanto por diferentes aplicaciones corporativas, facturación, emisión de pólizas, etcétera, etcétera, como por entornos diferentes. Tenemos entornos centralizados o tenemos entornos visuales que desde sus ordenadores personales están creando documentos para posteriormente remitirlos a los clientes. El tercero es que todas estas piezas, al ser de tratamiento masivo, miles, millones, necesitan de dos componentes. La primera es robustez y la segunda es velocidad en el proceso. Robustez se consigue mediante un conjunto, una arquitectura que se pueda ver exactamente qué es lo que se está ocurriendo o qué está pasando en este conjunto de procesos. Nosotros, ¿quién es Compar? Compar es una casa de software. Desarrollamos software especializado para la producción de procesos distribuidos de documentos electrónicos en la disciplina de Output Management. ¿Cuál es nuestra estructura de nuestra compañía? Nuestra matriz es alemana y tenemos abierto 4 territorios. El territorio que a mí me compete son las regiones de España, Portugal y Latinoamérica. Alrededor pues está la región de Norteamérica, está la región de Alemania y la región de Francia, que cubre la parte sur de Italia. Tenemos más de 1000 clientes en 42 países. ¿Cuáles son o el perfil de nuestros clientes? El perfil de nuestros clientes son todos aquellos que tienen producción masiva de documentos. Por tanto, los bancos son importantes para nosotros. Mantenemos 11 de los 30 bancos más grandes de España, de Alemania, 12 de los 20 en Europa y 8 de 25 en el mundo. Compañías de telecomunicación. 7 de las 10 principales compañías de telecomunicación utilizan nuestros productos. Y los proveedores de impresión y de servicios, prácticamente la totalidad de ellos están utilizando algunas de nuestras herramientas. Clientes nuestros. Como hemos comentado, área financiera, logos de compañías internacionales en telecomunicaciones, en manufacturing y en printing service bureaus. Clientes en España. Clientes en España, mayoría estamos en el sector bancario y en el sector telco, y a mí aquí me gustaría pues hacer una reseña hacia el proyecto de Metaposta. El proyecto de Metaposta realizado por el gobierno vasco, que aglutina pues a todas las cajas vascas, empezando por la BBK, Vital, etcétera, etcétera. Pues, posteriormente se amplió a empresas de telecomunicaciones, Euskaltel, a empresas de gas, de electricidad y de aguas, de tal manera que cada una de ellas envían toda su producción de facturas o sus documentos legales a un centro. Este centro, que está en el gobierno vasco, en el EGIE, es el encargado de procesar toda esa información de tal manera que un ciudadano, que una persona que esté dada de alta en el servicio Metaposta pueda ver y pueda manejar
toda su correspondencia proveniente de todos y cada uno de los proveedores que mantienen. Voy a hablar brevemente de cuáles serían nuestros productos en el entorno de Output Management inteligente. En primer lugar, quiero hablar de cuáles son las características de estos productos. Todos nuestros productos ofrecen modularidad y flexibilidad. Modularidad para elegir la configuración adecuada que se ajuste a las necesidades, y flexibilidad significa que todos y cada uno de nuestros productos se pueden programar entre sí. Hay unas herramientas de configuración, pero si estas herramientas de configuración necesitan de mayor flexibilidad, se pueden programar en Java, JavaScript, en cualquier tipo de lenguaje, pues para alcanzar los retos que sean necesarios. Estabilidad y robustez. Son herramientas pensadas y diseñadas y mantienen una arquitectura para la producción masiva de documentos. Independencia de la plataforma. Independencia de la plataforma, Unix, Linux, ZOS, etcétera, etcétera. Continua innovación de la colaboración con nuestros clientes. Esto significa que nuestras piezas son como el diccionario de algo. Entra inglés, entra en francés. Entra AFP, sale PDF, etcétera, etcétera. A medida que se van incorporando nuevas funcionalidades en cada uno de los lenguajes de impresión, estas las debemos de ir implementando para dar o estar 100% a la altura de los modelos de transformación de documentos. Nuestra arquitectura, pues es una arquitectura modular en donde se mantiene en la parte de la izquierda, pues sería la entrada. Pueden entrar documentos de cualquier tipo, raza y condición, desde Office, Client Server, SAP, Host. Y en la salida se puede realizar o realizamos la multicanalidad para poder dar software como servicio, web portal, impresión centralizada, impresión distribuida, email o archiving. Y dentro pues están las diferentes piezas que se ensamblan para poder realizar este tipo de función. Y de estas son las que vamos a hablar pues a continuación. Esta es tal vez pues la transparencia por la que más se nos conozca. En la parte de la izquierda pues tenemos los tipos de datas de flujos de datos y de documentos, y en la parte de arriba el output son los documentos o las transformaciones que podemos realizar. Como vemos, compartimos el mundo tradicional, el mundo legacy del mundo AFP, el mundo de PDF de Acrobat Reader, el mundo de Hewlett Packard del mundo PCL, mundo de Adobe, PostScript, mundo de Xerox, VPP, metacódigo, modelo de ficheros planos, modelo de Prescribe, modelo de Kyocera, modelo de Microsoft, modelo XML, etcétera, etcétera. De tal manera que todos estos documentos los podamos transformar. Y transformar significa cambiar de un formato a otro, de tal manera que lo podamos presentar en el dispositivo de la mejor manera y de la mejor forma y de la manera más eficiente. Además de poder modificar parte del contenido de esos documentos. Voy a repasar brevemente nuestro portfolio de producto. Nuestro portfolio de producto, pues mantenemos DocBridge View. Es un visor de formato. Sobre un mismo visor podemos ver cualquier tipo de documento que se haya creado en cualquier tipo de formato. DocBridge Mill, herramienta de conversión y transformación de formatos, orientado a altos volúmenes, con posibilidad de integración en arquitecturas mediante API. DocBridge Delta es una herramienta para poder comparar dos documentos electrónicamente de tal manera que se puedan ver las diferencias entre uno y otro. DocBridge Pilot es una herramienta que gestiona flujos complejos de Output Management. Lo tenemos integrado con una base de datos y una salida multicanal para email, impresión, web, etcétera, etcétera. Diseñado para optimizar la producción y la entrega y orientado a la reducción de los costes de producción. DocBridge Spooler, gestor de colas de impresión.
Vamos a detenernos brevemente en cada uno de ellos. En primer lugar, en DocBridge. ¿Cuál es el concepto? Transformar flujos de datos o data stream y documentos de cualquier formato a cualquier formato. Y en este modelo de transformación podemos convertir de un formato a otro. Podemos modificar el contenido de una de las páginas. ¿Por qué podemos modificar el contenido de estas páginas? Porque si en un momento determinado una compañía adquiere a otra y quiere, por ejemplo, cambiar el logo de la noche a la mañana, se puede extraer el logo de ese documento y cambiar por el nuevo de la empresa. No hace falta hacer una redefinición de todos los procesos que se están corriendo para dar esa imagen corporativa. Podemos clasificar ese stack de documentos, podemos clasificarlos en su orden. Podemos extraer índices de ellos. Podemos leer trozos del documento, bien dentro de los metadatos o bien dentro del documento. Esto nos va a permitir generar ficheros de índices que nos puedan permitir, pues, fundamentalmente, el archiving y la presentación vía web. ¿Cuáles son los atributos principales? Poder reorganizar la entrada de documentos. Separa un spool de documento en documentos unitarios. Distribuye, agrupa documentos en base a criterios predefinidos. Un criterio predefinido muy clásico es la optimización postal. Fusiona documentos en uno. Por ejemplo, en el entorno de impresión queremos fusionar varios documentos pues para pasar de una impresora de hoja cortada a una impresora de hoja continua. Filtra documentos y páginas definidos por determinados criterios. Clasifica e indexa. Convierte formatos. Entradas. Todo el conjunto de entradas input que habíamos visto en la anterior slide. Modelos gráficos, modelos de XSLFO, AFP, PDF, PCL, etcétera, etcétera. Y podemos transformar incluso el contenido. Podemos rotar las páginas, podemos imponerlas de una determinada manera, podemos añadir códigos de barra, podemos eliminar contenido, podemos añadir texto, podemos enriquecer ese tipo de documento. DocBridge Delta. DocBridge Delta es una herramienta que nos permite hacer comparación entre dos documentos. Se puede hacer un análisis de página a página, a ver si dos documentos, pues, encontrar diferencias, de realizar de bloques en bloques. Tiene una interfaz gráfica, genera un PDF con el detalle del análisis de comparación entre los objetos. Y tiene capacidad de procesar formatos estándar y especiales. Esta sería pues una visión sería pues el DocBridge Delta. Tenemos dos documentos en los que queremos ver cuáles serían sus diferencias. Y las vamos viendo, que las diferencias están en los códigos de barras, etcétera, etcétera. Fundamentalmente esta herramienta se está utilizando para dos entornos. El primer entorno, para todas aquellas migraciones de documentos, cuando se migra de un documento, de un compositor documental a otro, para ir viendo que todas las diferencias pues están en orden. Y en segundo lugar, se está utilizando como control de calidad. A la hora de emitir pues un data stream, poder seleccionar un conjunto de documentos y ver que todos esos documentos pues cumplen con nuestra norma corporativa, con nuestra hoja de estilos. DocBridge Pilot. El concepto. Es la herramienta de gestión de la correspondencia con los clientes. Los documentos son analizados, ordenados, separados o agrupados mediante un conjunto de reglas de negocio. Para tener una visión gráfica sería un pozo electrónico donde van cayendo los documentos de los diferentes aplicativos de una empresa. ¿Para qué? Para que con estas reglas de negocio, cómo se tienen que juntar estos documentos, pues para enviarlos, por ejemplo, en una misma carta de un mismo cliente en un tiempo determinado, o para crear
un conjunto de librillos de PDFs en función de los documentos que se quieran para remitirlos por email, etcétera, etcétera. Posteriormente, después de realizar esta manipulación de los documentos con estas reglas de comunicación de negocio, que clásicamente pues están definidas bien por las unidades de negocio de la banca o por los grupos de marketing estratégico, son enviados a los centros de impresión, a los centros del archivo o para su presentación en web. Es la herramienta que cierra el gap en la composición del documento y su entrega. Incorpora el concepto de multicanalidad para la entrega del documento. Prepara el documento en función de su salida, archivo, presentación, web, impresión distribuida, centralizada, mail, etcétera. Y Pilot proporciona una herramienta, evitando el desarrollo a demanda y el mantenimiento de las aplicaciones de Output Management, que suelen ser muy costosas. Esta es una visión de nuestra arquitectura. Mantenemos un conjunto de entradas de todos los documentos de cualquier forma y de cualquier formato, se hace un análisis, se extraen los metadatos, se depositan en una base de datos y a partir de las reglas de negocio, que se transformarán en el lenguaje de la base de datos en select, etcétera, etcétera, pues se crean los bunches, se crean las agrupaciones para luego su distribución. Como entornos y puntos característicos son diversidad de formatos de entrada, AFP, PDF, etcétera, etcétera, análisis de los documentos mediante la captura de información y metadatos. Los documentos son convertidos a un formato intermedio y añadidos a un spool para su procesamiento posterior. Los datos asociados al proceso son almacenados en una base de datos. Los documentos se agrupan por criterios definidos como franqueo, de segmentación de cliente, etcétera, etcétera. Y en el proceso de salida, los jobs son formateados mediante la definición de canal de salida, de tal manera que ese documento esté preparado para hacer la presentación al dispositivo de salida. Nuestra conclusión. Para mejorar la comunicación con nuestros clientes se necesita de una herramienta que sea capaz de enviar la documentación por el canal deseado, personalizar la entrega de documentación, cuál es el tipo de formato y el dispositivo que nuestros clientes tienen, segmentar estas entregas en función del tiempo o en función de la naturaleza del cliente e individualizar los mensajes emitidos. Para realizar este conjunto o estas mejoras en la comunicación se necesita la implantación de un Output Management inteligente. Con esto doy por concluida mi ponencia. Tienen mi correo de email y tienen mi teléfono para en caso que me quieran formular preguntas o quieran ponerse en contacto conmigo. Y doy la palabra a Marina para el siguiente ponente. Bueno, muchísimas gracias Tomás por esta ponencia y efectivamente pues vamos a dar paso a la siguiente ponencia que irá a cargo de José María Antolín Oliveros, que es HP Extreme Country Territory Manager de Iberia, y su ponencia tiene por título Documentos inteligentes multicanal. En todo caso, Tomás, también emplazarte pues a la ronda de preguntas final y recordar, pues antes de dar paso ya a José María Antolín, pues que pueden formular preguntas a través de la casilla preguntas o bien también de viva voz. Os animo a todos a participar en esta ronda de preguntas final, ir tomando nota de todas las cuestiones que os gustaría trasladar pues, a los expertos de Compart y Partners. Bueno, pues Tomás, hasta dentro de un ratito. Muchas gracias. Y ya tenemos a José María Antolín listo. Hola, José María, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Sí, hola, buenas tardes a todos. Bueno, agradecerte. Para compartir. Sí. Me habilitas tú. Ya estamos casi viendo tu pantalla. Agradecerte muchísimo la participación en este primer webinar que estamos organizando conjuntamente itlatino.net y Compart. Ya vemos la presentación. Todo listo, pues cuando quieras. Muy bien, pues muchas gracias. Ya me han presentado, soy Josep Antolín de Hewlett Packard, soy el responsable de negocio de HP Stream en España y en Portugal.
Y bueno, lo primero que quería introducir, he estado escuchando atentamente la presentación de Compart, de Tomás. Nosotros nos situamos en el segmento Customer Communication Management. Un poco antes, digamos, del segmento donde trabaja Compart, digamos que generamos los documentos. Aquí tenemos algunos ejemplos, extractos, contratos, facturas, etcétera. El Customer Communication Management básicamente se enfoca en mejorar, a través de personalización y automatización, y simplificar las comunicaciones externas con clientes. En este segmento, lo que busca es mejorar la experiencia del cliente. Muy bien. Habiendo dicho esto, pues ¿quién es Extreme? HP Extreme es un software que compró Hewlett Packard en el 2007, trabajando en este segmento, y actualmente somos los líderes del mercado. Podéis ver los informes en las webs de los analistas, o si alguno que tiene algún interés en un informe en concreto también se lo podría pedir a mí directamente o a Compart. Muy bien, ¿por qué este tipo de soluciones? Bueno, pues actualmente y desde hace ya algunos años hay muchos retos en este segmento. Las facturas, cartas, propuestas, contratos, etc. Pues suele haber múltiples soluciones desconectadas a nivel de departamento, a nivel de procesos, flujos de trabajo ineficientes. Se dedica mucha gente que tendría que estar dedicada a la venta a tareas administrativas repetitivas. Y la información que se envía a los clientes no es del todo relevante. Y, por supuesto, en la mayoría de los casos no genera una acción positiva en el cliente. ¿Cuántas cartas recibimos nosotros en casa con información y algunas con marketing que no nos activa, ¿no? Esto lleva a comunicaciones ineficientes y oportunidades aprovechadas. Entonces, esto es un reto, un challenge, por lo tanto, una oportunidad de mejora, y donde hay una oportunidad de mejora hay una oportunidad de negocio. Muy bien. Esos son los retos que tenemos hasta ahora, pero también hay otros retos futuros, ¿no? El uso de la social media, de los dispositivos móviles, el teletrabajo, las aplicaciones de los móviles, pago a través del móvil, el volumen creciente que se multiplica de información y el sacar información que no sea compliance fuera de nuestras compañías, ¿no? Estos son algunos retos, no solo del CEO de la compañía, sino de otros Cs dentro de la compañía. Entonces, nosotros estamos haciendo un movimiento de las comunicaciones en este sentido para mejorar también la experiencia. Inicialmente recordamos este tipo de soluciones como la típica solución batch de generación masiva de documentos, por ejemplo, facturas o extractos bancarios para impresión masiva, ¿no? Pero es que los retos son otros y estamos expandiendo. No hemos dejado eso, seguimos siendo líderes ahí, pero nos estamos moviendo hacia comunicaciones, también hacia comunicaciones multicanal, porque es lo que piden los clientes, que pueda ser interacción, ya no comunicación. Quiere decir, no solo nos limitamos a enviar una factura o un documento, sino al ser digital, puede haber una interacción a través del documento. Él interactúa al cliente y respondemos. Y bueno, pues los dispositivos, los canales son pues, los que hemos comentado, ¿no? Móvil, redes sociales, email, la web, etcétera. Muy bien. Esto es un poco un resumen de lo que he hablado. Nuestro cliente hace unos años era pues típicamente el responsable de operaciones. Actualmente ya estamos siendo conscientes de que nuestro cliente está principalmente en IT, con algunas conversaciones con Line of Business, LOB es Line of Business. Y sí que es verdad que estamos haciendo proyectos en muchos clientes donde incorporamos marketing, y les hacemos participar, y donde también hacemos participar a gente de la red de ventas porque estamos integrando estos procesos de generación de documento en los workflows del front office, ¿vale? Por ejemplo, en las oficinas bancarias o en red de agentes. Muy bien, el modelo futuro, lo he comentado, interactuar con los clientes para construir relaciones más fuertes en nuestra competencia y intentar entender algo más del cliente que no es la información cuantitativa, sino qué le mueve, qué le gusta y qué le preocupa para motivar una reacción a los comunicados. Y más diálogo a través de redes sociales.
Esto es parte de nuestro roadmap, que es roadmap y es potencial. También estamos estudiando incorporando sobre ello analítica de Business Intelligence dentro de nuestra suite de productos. Y luego veremos unos slides al respecto. El concepto es que los usuarios de negocio, sea de marketing, sea de legal o sea el que sea, son responsables del contenido y IT son responsables de la administración y del control del proceso. Bueno, estos son algunos de nuestros clientes. Tenemos más de 700 clientes, pero que no son muchos, porque estos son 700 clientes worldwide, pero si somos market leader con 700 clientes es por una razón. Es porque nos dirigimos al segmento corporativo. Veremos por qué. Estos son algunos de nuestros clientes, estos son los cuatro o 5 verticales muy fuertes en banca, en seguros, en telco, en utilities y en el sector público también tenemos algunas referencias. En España estos son algunos de nuestros clientes, hay algunos más, pero bueno, pues Allianz, una solución corporativa, Mapfre en vías de serlo, ya es corporativa, pero estamos desarrollándolo, Barclays también, Telefónica, que no es corporativa, y La Caixa, Sanitas no es corporativa, pero estamos. Muy bien. Y estas referencias que he dado antes, y vuelvo atrás, es importante, tanto la slide anterior como esta, es cuando hablamos de referencias, tenemos que hablar de referencias recientes. No solemos hablar de referencias de hace 10 años, sino estamos generando con el software y evolucionando el software de forma que a pesar de esta crisis estamos consiguiendo nuevos clientes. Y esto es un punto que creo que todo el mundo, cuando se interesa por una solución de este tipo, tiene que preguntar. Muy bien, ¿cuál es nuestra filosofía dentro de este Customer Communication Automation? ¿Cuál es nuestra filosofía? Bueno, donde realmente se ve el beneficio en una corporación, este tipo de herramientas, sobre todo en Extreme, es que tiene la potencia y la fiabilidad suficiente y las funcionalidades adecuadas como para ser corporativa, lo que nos permite centralizar comunicaciones. Y cuando centralizas comunicaciones, puedes hacer, por ejemplo, cosas que con soluciones departamentales no puedes hacer. Por ejemplo, lo más importante es colaboración de distintos departamentos y divisiones de una empresa en un mismo documento. Ahora tengo una slide sobre eso. Con este concepto somos capaces de desarrollar múltiples comunicaciones, cubriendo toda la fase del ciclo de vida de un cliente. Vamos a ver ejemplos. En la fase de creación, típicamente campañas de marketing. ¿Cómo hacer una campaña de marketing en horas y no tardar 2 o 3 semanas hasta que alguien de marketing quiere enviar una promoción y se alinea con IT, se alinea con la agencia, con el creativo, con todos y ya se ha pasado la oportunidad, tal como está el mercado? Esto es un ejemplo. Presupuestos y propuestas. Hombre, pues si habéis ido a alguna, por ejemplo, una entidad bancaria y cuando empiezas a hacer un presupuesto es realmente complejo y no está integrado y pues se mezclan formatos electrónicos con formatos físicos, están descatalogados. Nuestra propuesta es hacerlo todas a nivel electrónico y luego veremos un pequeño ejemplo. Fase de adquisición, vamos a ir a los más importantes. Contratos y pólizas. Tenemos soluciones en que en oficinas podemos generar contratos de una forma interactiva delante del cliente para que lo firme y cerrar el negocio. Y podemos linkar el presupuesto con la misma información y ese trabajo que acabamos de hacer para generar un contrato inmediatamente. No sé si cogemos el concepto, pero cualquier persona que haya aquí que esté interesada en ver una de estas soluciones o ver alguna demo, que nos lo diga porque no habrá ningún problema. Hay poco tiempo y no he podido abundar un poco en los detalles. Fase de servicio, conocemos bien estos tipos de documentos, cartas, extractos, etcétera. La fase de crecimiento, mensajes transpromocionales que solemos poner normalmente pues ahora en las facturas y en los extractos. Muy bien, ¿cuál es la tecnología? ¿Cómo funciona? Bueno, funciona por objetos. Se diseña una plantilla y en la plantilla hay objetos. Objetos que están en un repositorio común y que son individuales.
Si queremos cambiar el logo de Land Rover, pues alguien se vuelve loco y quiere cambiar el verde de Land Rover, cambia en el origen el verde y cambian los documentos que estén asociados a este logo. Pero esto nos permite también hacer una serie de cosas como, por ejemplo, dar acceso según el rol de un usuario a esta parte de lectura, escritura, etcétera, etcétera. También asignar salidas. En el mismo documento, este objeto no tienes que copiarlo varias veces para según el tipo de salida que va a tener, si es salida impresa, si es salida SMS, si es salida... Este es el concepto. Entonces, ¿qué beneficios tiene la colaboración? Como hemos visto que en un documento va por objetos y en cada objeto puede tener derechos una parte diferente, un usuario que puede pertenecer a un departamento u otro, si bien IT es el que controla y gestiona el proceso, la administración, los contenidos de algunos de esos objetos que hemos visto en la slide anterior los controlan, por ejemplo, marketing, toda la parte de marketing, y pues a lo mejor el front office podría añadir en alguna casilla habilitada algún contenido. ¿Qué beneficios tiene esta centralización y otras funcionalidades? Bueno, pues consistencia en el branding y en la imagen de marca. Multicanalidad. Necesitamos todas las empresas que necesitan multicanalidad. Upsell y cross-sell. Si tú colaboras entre departamentos y eres capaz de buscar la información, sabes lo que le tienes que ofrecer porque sabes lo que le falta. Eficiencia. Puedes hacer un proceso de oferta y contratación, por ejemplo, en mucho menos tiempo del que se suele hacer. Tiempo de mercado, el ejemplo que hemos visto de generar una comunicación de marketing. IT savings, hombre, pues si tienes varias aplicaciones haciendo varios procesos de comunicación, el tener una, IT pues le encanta la idea y tiene reducción de costes asociado. Mejora del customer experience, está clara, un mensaje que sea más segmentado, más adecuado en el canal que quiere el cliente va a mejorar su nivel de satisfacción. Para dar otro ejemplo muy rápido, imaginaros un call center que ahora actualmente te llaman a ofrecerte cualquier cosa o llamas tú a hacer alguna queja, a preguntar cualquier cosa y cuando pides un documento, oye, envíame la oferta o envíame esto, la solución por escrito, la respuesta es no. Entonces, ¿qué potencia tendría el poder habilitar de una forma segura a un call center el poder tener un documento interactivo que pueda interactuar con él, ajustarlo con contenido preaprobado y enviarlo a través de multicanalidad al cliente en el momento que está haciendo la conversación? Muy bien. ¿Cómo funcionaría, por ejemplo, una colaboración de marketing? Imaginaros que vamos a sacar una factura y IT ha decidido que hay un espacio que le asigna a marketing. Muy bien. En tiempo de marketing, por su parte, ya sabe que va a enviarse mensajes, campañas, en varios documentos. Lo que hace marketing es cargar sus mensajes y generar varias campañas. Y estas campañas pueden ser 1, 2, 3 o 50, y todas pueden ser diferentes. Cuando en tiempo de composición, cuando Extreme el motor de Extreme esté generando estas facturas, a través de una regla de negocio va a ir a buscar la campaña adecuada. Y esta regla de negocio va a ser tan fácil como decirle, si el campo edad de este cliente es, me voy a poner un ejemplo para que lo entendamos todos, si el campo edad de este cliente es mayor de 45, le pones la campaña 1. Si es menor de 45, le pones la campaña 2. ¿Vale? Creo que es un ejemplo sencillo y así pues N campañas. Muy bien, la multicanalidad que he hablado antes pues creo que ha quedado claro. Imaginaos que en un documento tenemos una parte de texto, tenemos una tabla y tenemos una foto. Simplemente hay que decirle a cada uno, con un clic derecho, qué tipo de salida va a tener. Pues a lo mejor pues la foto pues no la vamos a enviar por SMS, pero la vamos a enviar a redes sociales y la vamos a enviar a impresión. Y la tabla pues solo a impresión. Y el texto pues a SMS y un poco el concepto. Tenemos más de 21 canales de salida y estamos desarrollando más sobre todo para redes sociales específicas. Muy bien, y capacidad interactiva. Este es un concepto un poco más complejo, ¿vale? Y a lo mejor requiere creo que una demo. Pero a ver si soy capaz de explicarlo. Imaginaros, como he dicho antes, que está Customer Service y abre atendiendo a un cliente. O vamos a hacer un ejemplo más interesante. Imaginaros, que ya he empezado a hablar de esto, que hay alguien en una oficina bancaria y viene un cliente delante y le pide de un
plan de pensiones. Bien, si se pudiera abrir un documento en el que hubiera un menú desplegable en el que yo le digo el tipo de proceso de negocio que es un plan de pensiones. ¿Qué tipo de producto? Plan de pensiones porque tengo un desplegable con varias categorías. Y al darle a esa categoría se me abre otro submenú en el que tengo de planes de pensiones, por ejemplo, el tipo de riesgo, alto y bajo. Y luego soy capaz de decirle qué tipo de plazo está, qué años tiene y calcula el plazo. Después soy capaz de introducir también en un menú interactivo qué aportación mensual quiere hacer. Y entonces el sistema automáticamente hace un gráfico. Y hace un gráfico con el histórico de los últimos años para ver el rendimiento. Y hace un cálculo. Y vas cambiando los importes y vas jugando y te vas recalculando. Y cuando el cliente, y además podemos hacer que ese documento se le vayan incorporando PDFs con fichas técnicas de una forma automática para no tener que ir buscándolo y viendo si son obsoletos o no. Y ahorrando, por supuesto, todo el dinero que cuesta tener todos esos documentos debajo de la mesa y que se obsoleten. Y además, evitando los errores de coger múltiples contratos que te puedes equivocar o múltiples tipos de ofertas. Y si cuando el cliente ya está de acuerdo es capaz de ejecutar un contrato con toda esa información en tiempo real y ponérselo del cliente encima de la mesa, si pudiéramos hacer todo esto, yo creo que tenemos un caso claro y para muchas empresas. Puede ser en banca, puede ser en seguros, puede ser en telco, puede ser en customer service. Un poco creo que el concepto no sé si ha quedado claro. Tenemos demos al respecto y no dudes en contactar con nosotros para ver esta parte. Adicionalmente, bueno, pues no nos quedamos aquí, estamos haciendo alianzas tecnológicas para hacer más cosas, no integradas me refiero. Por ejemplo, Sunday Sky hace facturas en vídeo. ExactTarget nos ayuda a gestionar toda la salida de campañas y hacer el seguimiento de campañas de una forma muy avanzada con envío de email incorporado. También tenemos integración con un par de plataformas de firma digital para esos procesos que he hablado antes, pues aún completarlos más, y al completar la firma, pues online, ¿no? Autonomy es la última slide que me queda y es la que voy a explicar ahora. Algún otro tipo de soluciones. Y con Corpad en concreto estamos ahora mismo en conversaciones para hacer alguna integración en algunos procesos de negocio que creemos necesario. Muy bien, y esta creo que es mi última slide, pero creo que es interesante. Actualmente lo que estamos haciendo es utilizar la información estructurada que hay en las compañías para enviar o decir qué campaña se le va a enviar en un documento a un cliente. El año pasado, en 2010, HP compró Autonomy, sé que lo compró por mucho más de lo que vale, pero aún así vale bastante Autonomy. Y realmente tiene cosas muy interesantes. Tiene cosas tan interesantes que hemos visto y que estamos integrando. Por ejemplo, es capaz de entender la otra parte de información que hay en una empresa que es no estructurada. Estamos hablando de emails, grabaciones de teléfono, según en qué formatos. También si tenemos acceso, por ejemplo, a la cuenta de Twitter o de Facebook de un cliente, también podemos ver información ahí. Y se basa más en información no estructurada y lo que se busca es un perfilado más avanzado y diferente del cliente. Para tomar decisiones de negocio más correctas, esas decisiones de negocio y esa decisión de qué campaña es la ajustada, solo teniendo en cuenta la parte cuantitativa, pero también la cualitativa, si ese cliente está satisfecho no se pueden sacar de los emails y de las grabaciones y enviar un mensaje de forma integrada al cliente teniendo en cuenta esa información para motivar a ese cliente a tomar una acción. Esto es una forma muy simplista de presentarlo y también tenemos alguna demo integrada para que lo podamos ver. Muy bien, como conclusión, hemos visto los beneficios. Esta es una herramienta que impacta directamente en el negocio, ¿vale? Si alguien quiere algún detalle técnico, como he dicho, lo podemos hacer, pero entrar en temas técnicos con Extreme requiere pues como mínimo 1 hora y media, 2 horas. Hemos visto los beneficios y estos beneficios se inciden en, digamos,
3, tiene impacto en 3 áreas de negocio. En la optimización de costes y de productividad, en la mejora de la experiencia del cliente y en un incremento de ventas. Muy bien, pues esto es mi presentación y como he insistido, aquí tenéis mi email y pues no dudéis en contactar conmigo si tenéis alguna duda o queréis hacer alguna visita para indagar más y ver un poco más en detalle cualquier de los conceptos que os he explicado. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, José María Antolín. Nos apuntamos, tenemos en cuenta estos datos que ahora mismo nos estás mostrando a través de tu pantalla. Pues bueno, agradecerte también la participación en este evento. Ese sería, durante un año tendréis la plataforma sin un pago mensual de mantenimiento. Bueno, voy a presentar ya a quién va a ser nuestro siguiente ponente, Fernando Sanz, presidente de ExpoEnvien, que es una feria dedicada al mailing, billing y marketing directo. Su ponencia lleva por título el dato variable en el documento. Ahora mismo le estoy pasando los mandos a Fernando y voy a abrirle ya el micrófono. Fernando, hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, creo que Fernando está mutado ahora mismo, a ver si se puede desmutar en un momento y así podemos empezar a escuchar su ponencia. Os recuerdo una vez más que al terminar las diferentes ponencias de las que se compone esta sesión de webinar, vamos a dar paso a una ronda de preguntas en la que todos vosotros estáis invitados a participar. Podéis formular las preguntas escribiéndolas en la casilla donde pone preguntas, lo podéis hacer desde ya. Y nosotros pues al final las vamos a trasladar a los ponentes o bien si disponéis de un micrófono conectado a vuestro ordenador o si nos estáis siguiendo a través de teléfono, también tenéis la opción de indicarnos que queréis formular las preguntas de viva voz. Para hacerlo debéis clicar en el botón mano levantada, el botón que tiene una mano dibujada y que podéis encontrar también fácilmente en el panel de control del sistema. Bueno, parece que tenemos ya a Fernando con nosotros. Hola, ¿qué tal, Fernando? Hola, buenas tardes, Marina, muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Bueno, pues adelante. Bien, pues nada, quiero dar las gracias en primer lugar a Compar y más concretamente a Tomás Carrasco, su Country Manager, por invitarme a participar en este webinar de documentos inteligentes, el nuevo reto de las empresas. Yo cuando estaba oyendo a nuestros dos amigos anteriores, les veía con cierta envidia porque tienen un montón de cosas que ofrecer y yo no tengo ninguna cosa que ofrecer, pues no me dedico a ofrecer cosas. Yo voy a ir más por una cosa muy sencillita, a modo como si fuera una especie de tutorial de lo que es el dato variable en el documento y que por eso he elegido ese título y entonces en algún momento he pensado que mi presentación podía estar incluida en lo que nos han presentado anteriormente, pero bueno, creo que no. Creo que lo que voy a decir es evitando toda la terminología sajona, que bueno, en el campo que nos movemos es interesante, pero que si podemos ponerla en consonancia con nuestro propio idioma, pues es mucho mejor. Y cuando nos referimos a un documento, estamos hablando de un elemento informativo, cualquiera que sea el soporte sobre el que se presenta la información. Este soporte puede ser desde una simple hoja de pequeño tamaño hasta un libro, cualquiera que sea su acabado, en guairón, y esa es una palabra inglesa, o fresado, o cualquier otro tipo de... El documento vale, pues, para transmitir una información. La información hay que ponerla en página. Esta operación se conoce como maquetación del documento, por muy sencilla que sea la página. Y si ahora es capaz de pasar la diapositiva. Perfecto. Un documento así definido está compuesto por bloques de textos, bloques numéricos y bloques de imágenes. Disculpas, Fernando, un momentito. Disculpas, Fernando, hemos perdido la imagen de tu pantalla. Vamos a volver a recuperarlo en un momento. Pues a ver, para empezar voy a mostrar yo mi pantalla para poder volver a pasarse los mandos. Vamos allá.
por favor. Voy. ¿Ahora? Ahora sí, ahora sí. La tenéis ya, ¿no? Ya está. Perfecto. Ahora lo que he perdido yo ha sido el panel de control, pero no lo necesito por ahora. Ya No te preocupes que nosotros estamos aquí controlando. Perfecto, muy bien. Pues decía que el documento está definido está compuesto por bloques de texto, por bloques numéricos y por bloques de imágenes. Bajo el concepto de imágenes decía que se incluían los gráficos y las fotos. Cada uno de estos bloques anteriormente definidos contiene o puede contener elementos fijos, aquellos que son iguales en todos los documentos, y elementos variables, aquellos que son diferentes en cada documento. Hasta ahora lo más conocido es el elemento fijo de un bloque. Por ejemplo, el cuerpo central de una página dirigida a un individuo o a un colectivo. El elemento variable más conocido en el ejemplo de una carta, dentro de los bloques de textos, es el bloque de dirección. Y un elemento variable y un dato variable, decía, en un documento, es mucho más que eso. El dato variable propiamente dicho exige que todos los elementos, textos, números e imágenes sean o puedan ser variables en ese mismo documento. Y más concretamente, dato variable podríamos definirlo como un documento que admita imágenes variables en consonancia con el mensaje que se quiere transmitir al destinatario. Como veis en la diapositiva, no está simplemente una persona en el dato variable. En este caso es un libro de enseñanza donde la personalización es para una comunidad, en este caso la canaria. El sentido de un documento con dato variable es la personalización del documento. Ahora, a la hora de transmitir una información general, el dato variable singulariza la información de forma particular, de modo que la hace más interesante y atractiva al receptor, ya sea este una persona o un colectivo, como vemos ahora. El documento que incorpora dato variable es un documento con mayor valor y de mayor utilidad para el receptor. El valor más elemental es montar elementos que interesan a un receptor, elementos que son diferentes a los que interesan a otro receptor de la misma información básica. La publicidad, pues, tiene una gran oportunidad en la variabilidad del documento. Mandar información personalizada hace que el receptor muestre mayor atención a lo que se le envía, siempre que lo que se le envíe coincida con sus gustos y con lo que él habitualmente adquiere o puede adquirir. Cuando esto no es así, cuando no se conoce al receptor, pueden suceder algunos ejemplos o algunos hechos como los ejemplos que muestro. Un ejemplo de error es mostrar la venta de pensiones, de plan de pensiones a jubilados. Decirle que ahorre para el futuro. Normalmente el jubilado ya ha ahorrado para su futuro, que es el que está viviendo. También puede ocurrir que hay errores que pueden llegar a ser grandes aciertos o a fracasos totales. Ofertar la venta de pañales a un jubilado puede ser un error o un acierto. Es muy probable que por la edad tenga incontinencia. Si no tiene incontinencia es un craso error, pero si tiene incontinencia es un claro acierto. Para poder ofrecer un documento personalizado, lo primero que hay que hacer es conocer muy bien al receptor en relación a lo que le vamos a informar. Por tanto, hay que identificarse con él para poderle decir aquello que está esperando de nosotros. Esto exige tener muy actualizada la base de datos, no solo con nombre y dirección correcta, sino con los gustos, actividades, entorno familiar, etcétera, de la persona o del colectivo al que nos vamos a dirigir. Algunos ejemplos pueden ser, si nos movemos en el área de sanidad, además de los datos estándar correctos, entendiendo como los datos estándar, edad, entorno familiar, dirección, etcétera, hay otros datos más propios de nuestra actividad sanitaria, que serían sintomatologías, enfermedades, operaciones que ha tenido la persona que nos dirigimos, etcétera, etcétera. Si nos movemos en el área financiera, debemos conocer cuál es el patrimonio de allí donde nos vamos a dirigir. Si una persona es arriesgada en inversiones o es conservadora.
No vaya a ser que ofrezcamos una inversión a largo plazo a una persona que difícilmente llega a fin de mes. Y ahí ahora entramos en un tema que estaba a punto de ser casi pisarlo, pero no, afortunadamente se ha ido por otro camino y me ha dejado libre el mío. Y es que si la información que contiene el documento transaccional, como es una factura de la luz o del teléfono, o un extracto bancario, si este documento es transaccional, le añadimos publicidad, estaríamos hablando de un documento promocional. El documento promocional aprovecha los espacios en blanco del documento transaccional para incorporar publicidad específica para el destinatario del documento. Es publicidad específica, no publicidad. El concepto de publicidad no es publicidad específica, la que espera la persona que recibe el documento. Este tipo de documento requiere, como cualquier tipo de documento, de bloques de texto, entendiendo el bloque de dirección e información de lo que trata el documento, bloques numéricos, que normalmente son las operaciones de gasto realizadas, y bloques gráficos. Aquí en la diapositiva se pueden ver, y no en slides, sino en la diapositiva, se puede información de chart de algunos datos relevantes y bloques de imágenes, habitualmente con posiciones fotográficas de publicidad. Por ello vemos en la diapositiva el bloque de texto correspondiente a la dirección, que está en la parte superior de la derecha, el bloque numérico correspondiente a la operación transaccional, que está en el medio de la diapositiva, la imagen correspondiente al bloque de barras asignado, que formaría parte del conjunto de imágenes, porque no es, las imágenes no son alfanuméricas, sino es un gráfico o cualquier otra representación que no se hace con letras ni con números. En la parte superior del todo tenemos la imagen correspondiente al chat y en la parte inferior tenemos la publicidad que normalmente corresponde a fotografías y información fotográfica de venta. El documento transpromocional, aunque conocido y usado desde hace mucho tiempo, está alcanzando su madurez actualmente. Es ahora cuando los medios técnicos permiten que los documentos tengan todos los bloques variables, procesados en un tiempo razonablemente corto. Y aquí entran en función las presentaciones que hemos visto anteriormente. Tanto la confección de un documento transpromocional como para cualquier otro que incorpore dato variable en todos sus bloques, es necesario que la base de datos de los sujetos destinatarios del documento debe estar muy depurada y actualizada. Es decir, los datos que contiene deben ser correctos, pero para poder insertar dato variable en un documento hay que tener otra base de datos igualmente actualizada y muy ensamblada con la base de datos de los sujetos receptores del documento. Y así, de esta forma, poder realizar una buena segmentación de la base de datos. Es lo que en la presentación anterior mostraba en una parte, cómo podían poner en las campañas de publicidad estas, pues las que fueran 20, 30 entradas en el documento. Eso además tiene que ir relacionado pues con la base de datos de los receptores. Esta diapositiva es la que yo pensaba que iba a ser muy parecida a la que han puesto anteriormente. Y esta base de datos es la base de datos relativas a las diferentes informaciones que puede recibir. En el caso de información relativa a publicidad, estas informaciones normalmente son imágenes. La confección de un documento con dato variable implica a varios departamentos de la misma empresa. Entre otros, y dependiendo de cada empresa, pero por regla general, están implicados el departamento de marketing y el departamento de producción. Estos dos departamentos no suelen trabajar conjuntamente en ninguna tarea de la empresa, ya que no hay necesidad, porque no suelen tener que hacer trabajos compartidos. Sin embargo, ahora sí es necesaria su colaboración. Y es de constatar que gran parte
del fracaso de los documentos con dato variable son consecuencia de la falta de entendimiento entre estos dos departamentos, que en sí mismos tienen objetivos diferentes, aunque el fin de la empresa obviamente sea el mismo. Por último, si el documento tiene bloques numéricos, estos corresponden en gran medida y casi de forma única al departamento informático de la empresa, que es capaz de transformar un stream o cadena de caracteres en un cuadro de texto. Y no solo hay que pensar en una factura. Habitualmente el documento casi siempre lo relacionamos con una hoja solamente. No, los datos de la bolsa que se muestran en las páginas de economía, los periódicos, siguen este mismo proceso y son también documentos. Un periódico también es un documento. La primera necesidad que surge en la generación del documento con dato variable es la versatilidad del programa de maquetación. El programa de maquetación deberá adaptar automáticamente el número y las dimensiones de los bloques que conforman el documento, pues en un documento con dato variable, tanto el tipo como el número de bloques y sus tamaños son también variables. Y todo ello para generar un documento con apariencia elegante, de buena presencia, evitando, por ejemplo, dejar espacios en blanco innecesarios y sin utilidad. La segunda necesidad es la elevada capacidad de proceso y de forma especial si el documento va a tener una salida impresa secuencial. Pues un A4, a la resolución adecuada para salir por una máquina de impresión, lo normal es que pese unos 40 megabytes. Si la máquina de impresión imprime a 1000 páginas por minuto, el equipo informático tiene que ser capaz de procesar y entregar a la salida esta elevada cantidad de información. Y de forma muy especial hay que fijarse en el RIP, que tiene que procesar este flujo de información de modo que entregue el bitmap al plotter de la máquina de impresión sin que ésta se detenga. Como inciso, podemos decir que hay impresores convencionales, y ahora volvemos, probablemente de la audiencia no haya ningún impresor convencional, pero podemos decir que los impresores convencionales, es decir, las imprentas tradicionales, que quieren imprimir en dato variable y desconocen que para ello necesitan no solo una máquina lo suficientemente potente para que alimente la unidad de impresión a un ritmo que no tenga parada por esperas, sino que tienen que ser capaces de gestionar diferentes entradas y salidas de datos, y estos en formato diferente a los PDFX a los que están acostumbrados a utilizar, tanto ellos como los RPs que tienen instalados en sus imprentas. Pero el documento digital obviamente tiene muchas más salidas que la impresa, y no todas ellas requieren ese volumen de datos informáticos, porque la resolución que se utiliza es menor. Un documento presentado en pantalla solo necesitará 72 dpi, siempre que no vaya a tener una ampliación posterior. Y eso es importante porque a veces se utilizan los 72 dpi y después se pretende que el documento verlo el doble de grande y empieza a verse pixelado. Frente a los 300 dpi que se necesita un documento de impresión. Este cambio de resolución descarga tremendamente el peso del archivo informático. Este tipo de salidas de documentos se encuentran en las páginas web, los SMS, las tabletas, los teléfonos móviles, etcétera, etcétera. Todo esto que está más habitualmente en el mercado ahora. Otro tipo de salida del documento es el documento para archivo, que se diferencia de los anteriores documentos en el formato de grabación. Me refiero al archivo permanente en el tiempo. Este tipo de documento estará guardado en formato PDFA, que tiene diferentes versiones. Esto es una explicación de todos los formatos que hay, pero sí el nombre genérico. Que tiene unas características totalmente diferentes al formato PDFX utilizado en impresión o al PDF genérico que se utiliza para presentar en pantalla. El PDFA, entre otras características, debe tener embebidos elementos gráficos que pueden desaparecer con el tiempo por evolución de la tecnología. Por tanto, no debe tener nada que sea temporal. Y como conclusión,
El documento con dato variable es el gran avance de la personalización. Que cada receptor se sienta que el documento es el suyo. Al fin de cuentas, todo lo que el mundo desea es ser diferente del vecino, aunque se tengan muchas características en común. El documento con dato variable comparte lo común e individualiza lo particular. Y hasta aquí es mi intervención. Muchas gracias por su atención. ¿Me habéis oído? Sí, muchas gracias, Ya. Hola, hola. Muchas gracias, Fernando. Vale. Muchas gracias. O sea, yo soy mucho más rápido que lo anterior, no tenía nada que ofrecer así más, Sí. más llamativo. Muchas gracias, muy interesante tu presentación. Vamos a pasar al siguiente ponente del día de hoy. Fernando, te muto. Muy bien. Y vamos a ver cómo escuchamos a Gil Loureiro. Ahora. Hola, buenas tardes. Hola, Gil, ¿qué tal? ¿Cómo me escuchas? Bien? Sí, perfectamente. Bien. Bueno, en resumen, los documentos interactivos son un canal más en el mundo electrónico de interactuar con nuestros consumidores, que en la práctica nos permiten concentrar en un único punto todo el proceso de comunicación con el consumidor, tanto en la parte transaccional, porque en la práctica los datos transaccionales son embutidos en el PDF y son entregues al destinatario, y juntamente a estos datos transaccionales ponerlo en una componente informativa de marketing y adhesión a utilización de servicios a través de la capacidad de invocar servicios. Bueno, y en la práctica lo que estamos ofertando aquí es tornar un proceso actual que es complejo, bueno, en que hay un envío de documentos por correo electrónico o por papel, luego hay una consulta por parte del consumidor que quiere hacer acciones, que típicamente tiene que salir a un portal para hacer login. Como todos tenemos decenas de passwords y contraseñas y nos olvidamos, tenemos que salir en un proceso de recuperación bueno, es un proceso complicado. Lo que estamos proponiendo con el documento interactivo es básicamente en un único punto hacer todos estos procesos de consulta, de cambios y de acciones y de interactuación con el proveedor o con la empresa que hace el suministro. Bueno, como ya hablamos, tenemos 3 vectores de valor añadido en este tipo de documentos. Tenemos los datos transaccionales que se embuten dentro del PDF. En la práctica no nos podemos olvidar que tenemos un documento. En el caso de la factura, además de tener los datos embutidos, se tiene que firmar y, por tanto, todo esto es factible en esta solución y garantizar que, bueno, que entregamos estos datos que nos obliga lo código de IVA o el regulador de mi sector, y entonces garantizamos que estos datos fueran entregues en esta fecha y que no se han cambiado. Permitimos de una manera online integrar un poco en el modelo de Transpromo lo marketing o cualquier otro tipo de contenidos, incluso módulos programáticos, y permitimos interactuar a través de servicios que se ejecutan de una forma explícita por el consumidor, por ejemplo, el envío de la lectura o del chat o de lo que sea, y de una forma implícita que es la pasaje de información para que entendamos qué tipo de utilización se está haciendo del documento por nuestros consumidores. Bueno, a través de este mecanismo podremos entonces enviar datos transaccionales con otro tipo de información que se obtiene de una forma embutida o online. Esa información de marketing que se obtiene online puede ser debidamente segmentada por cliente porque sabemos exactamente quién la está pidiendo. Hay una
posibilidad de personalizar toda la información casi al consumidor, porque sabemos exactamente qué consumidor y qué documento está consultando. Por ejemplo, si es una factura, le podemos probablemente proponer otro producto y ese cross-selling. Si es una nota de impago, les vamos seguramente a pasar otro tipo de información y por tanto sabemos exactamente de qué documento nos está consultando. Podemos hacer alertas porque como conseguimos además bajar información de una forma online, todo el mecanismo de comunicación se puede hacer vía esa información que es obtenida de forma online. Acceder en un único punto a todos los servicios. En la práctica lo que estamos aquí ofertando es evitar que clique, que va a un portal, que clique, que haga un login, que clique. Estamos aquí concentrando todo en el mismo punto. Interacción a través de estos servicios en este único punto. Y obviamente, como estamos aquí en el canal electrónico, estamos eliminando toda la parte de impresión y con ahorro de costes que eso significa. Y el punto clave que nos distingue de un portal, porque una de las cuestiones que se pone es cuál es la diferencia entre este tipo de documentos y un portal. Una de ellas es la capacidad que tenemos de embutir la información y en la práctica estamos enviando un documento que es un medio de transporte de un conjunto de datos transaccionales y además permitimos la invocación de un servicio de una manera un poco single sign-on, es decir, como sabemos exactamente quién es la persona que está a invocar ese servicios y como tenemos un mecanismo de seguridad a través de unos tokens, es posible hacer invocación de servicios sin pedir ningún tipo de autenticación, ningún tipo de claves, de PINs y otros tipos de mecanismos de seguridad. Entonces, esto permite también facilitar todo el proceso de interactuación con nuestros consumidores. Como ya hablamos, podemos hacer cambio de idioma y evitar tener documentos en muchos idiomas. Y en resumen, lo que estamos proponiendo es un medio de simplificación de todo el proceso de comunicación y en la práctica, al final del día, esto se va a traducir en más reducción de costes porque, bueno, evitamos costes de papel, evitamos la utilización de otros tipos de canales, evitamos que las personas no entiendan la información que le estamos pasando porque la estructura es compleja y aquí con este medio simplificamos la estructuración de la información y el entendimiento y la legibilidad en la práctica de la información que estamos pasando al consumidor. Bueno, y pues estamos terminados. Quedo aquí nuestros contactos y disponibles para cualquier duda que tengan sobre este tipo de documentos. Pues muchas gracias, Gil, por tu presentación. Efectivamente, ahora ya pasamos al turno de preguntas, que ya sabéis que podéis hacer de dos formas. Podéis levantar la mano en caso de que queráis hacer la pregunta vía voz directamente con los participantes en el evento de hoy, lo cual os animo a hacerlo así porque es una forma pues bastante interactiva de participar con los ponentes, o podéis plantearlas de viva voz, podéis escribirlas donde pone preguntas chat y yo se la transmitiré a los ponentes. Son las dos formas que tenéis de plantear las preguntas. Vamos a ver, yo voy a abrir el micrófono a Fernando y a Tomás. Hola, Tomás y Fernando, ¿me escucháis bien? Sí, yo al menos sí. Tomás, ¿estás ahí? Yo también.
Sí, sí. Fantástico. No Estoy sé si escuchando perfectamente. No sé si queréis, antes de que pasemos a las preguntas, queréis comentar algo de lo que hemos dicho a lo largo de la tarde de hoy, Fernando y Tomás. Yo no. Tomás a lo mejor sí, que lo abarca todo. Bueno, yo quisiera recalcar dos entornos de las nuevas tendencias de comunicaciones con nuestros clientes. Uno de ellos yo creo que ha estado pues comentado por Lógica, que es esa capacidad de en un mismo documento poder lanzar al cliente tanto los mensajes como un modelo de comunicación interactiva. Estos estamos viendo que en el mercado es demandado, empieza a demandarse y yo creo que tiene un futuro pues muy prometedor, muy prometedor. ¿Tenéis, Tomás, ya referencias que nos podáis dar aquí en España de este tipo de documentos que se esté utilizando ya, se está trabajando, o todavía, digamos, son proyectos que todavía no están terminados? Todo este tipo de proyectos, pues es la gente de Lógica los que los están manejando diariamente. Yo le dejaría pues la pregunta a Gil para que comentara en qué tipo de clientes están ofertando y qué tipos de proyectos pues están manteniendo el modelo interactivo. Ajá. Ahora mismo no tenemos ninguna, bueno, antes de marzo, esto es un producto muy reciente, ¿vale? Entonces la cantidad de referencia obviamente que no es grande, muy pequeña. En España estamos trabajando mucho en el área de la banca y la área de las telco. No tenemos ainda ninguna referencia en productivo. En Portugal estamos trabajando más en el área de las eléctricas y bueno, y estamos en proyecto y en pocos días vamos a salir con el área de las eléctricas con la parte de facturación con este producto. Pero con documentos interactivos como el que nos has enseñado hoy. Eso es. Además, en la América Latina estamos trabajando mucho en la área más de marketing, direct mail, catálogos, que también es un área donde hay aplicabilidad para ese tipo de documentos, obviamente. Supongo que la integración que tiene que tener, digamos, el sistema de gestión de contenidos con el CRM es uno de los puntos claves de este tipo de proyectos, ¿no? La integración con el CRM, al fin y al cabo, estos documentos vienen a ser una extensión, por así decirlo, del CRM. Efectivamente. En la práctica es por eso que en la práctica nosotros tenemos dos puntos de integración, bueno, con el CRM, y uno de ellos es la parte de segmentación de clientes. Esta herramienta en la práctica no hace segmentación de clientes, lo que permite sí es importar el listado de segmentos y correspondencia de clientes de estos segmentos, de consumidores de estos segmentos, por un lado, y por lo otro, la práctica de invocar servicios, los servicios efectivos, es decir, por ejemplo, cuando digo yo quiero alterar mi tipo de tarjeta de crédito. En la práctica lo que estoy haciendo es invocar un servicio en el CRM o en el ERP. Entonces ahí sí hay una integración también. Ajá. ¿Qué hay de la... yo creo que esto le interesa, por así decirlo, a toda empresa que esté pensando en este tipo de documentos. ¿Qué hay, por así decirlo, de la legalidad o del cumplimiento con las normativas existentes en todo lo que tiene que ver con la facturación electrónica? Es decir, no puede... ¿Está, por así decirlo, oficializado este tipo de documentos? Sí, porque bueno, en la práctica lo que la ley de la facturación electrónica dice, en muy resumen, o los puntos que interesan para este tipo de documentos son dos. Uno,
es que, bueno, acordamos con el destinatario que el documento será enviado en este formato. Lo formato, en la práctica, puede ser lo que queramos. El segundo punto es que tenemos que tener una forma de garantizar que este conjunto de información, que es obligatoria que se envíe, sea enviado efectivamente y que no sea cambiado mientras el tiempo ha pasado. Entonces, este tipo de documentos permite también añadir una firma electrónica, firma esta que nos va a garantizar este segundo punto. Es decir, esta firma va a firmar todo lo que está embutido en el PDF y nos va a permitir validar que este documento sea generado, enviado en esta fecha y que efectivamente contiene esta información, lo total de pago, lo total de IVA colectado y por ahí adelante, y que no se haya cambiado en lo entretanto. Supongo que en un primer momento este tipo de documentos será multicanal, es decir, por una parte tú tienes el documento interactivo, pero por otra parte también ese mismo documento puede tener su versión en papel, ¿no? Por lo cual, por así decirlo, se pueden cubrir diferentes canales a la vez. Efectivamente. Sí. A mí me gustaría añadir un punto que es el siguiente. La factura electrónica como tal, pues no ha tenido el desarrollo, enorme del que se cabría esperar, ¿no? Fundamentalmente porque la factura electrónica, bueno, pues aporta un formato electrónico, pero nada más que ello. Por otro lado, los usuarios pues tienen sus procesos de contabilización, etcétera, etcétera, que hace todavía pues que el papel pues sea un elemento importante. Esta solución lo que trae consigo es que las personas vean en un documento electrónico un conjunto muy importante de valores. ¿Cuál es ese conjunto importante de valores? Primero, de una manera sencilla, interactuar con las compañías suministradoras. Los usuarios, pues los usuarios están cansados de llamar a call centers, esperas, etcétera, etcétera. Este es un modelo fidedigno pues para poner una reclamación o para pedir una exigencia o para cambiar un contrato de una manera terriblemente sencilla. Segundo, mantener un histórico de todos los consumos que una empresa o un individuo mantiene. Tercero, tener actualizado pues un plan tarifario para saber, por ejemplo, en un modelo de telecomunicaciones, saber cuál es la tarifa a la cual yo me quiero adherir. Por tanto, más su capacidad legal de ser registrada pues en los libros contables. Por tanto, este tipo de documentos interactivos son el breakthrough, es el modelo que va a salvar la factura electrónica tradicional, en donde es más de lo mismo en un papel, nada más que electrónicamente, y va a aportar un conjunto de valores añadidos que son muy importantes para las empresas y para muchos usuarios. Yo quería añadir referente al papel que ha mencionado Tomás, que el papel también es inteligente, que no es un elemento que se imprime y no hace nada más. Lo que se está desarrollando ahora no solamente de la electrónica, sino la electrónica aplicada sobre el papel. Y en este caso, un ejemplo mucho más claro están los códigos QR impresos en papel que a través de un smartphone nos dirigen hacia donde nos quieran dirigir, hacia donde el que ha puesto el diseño del QR puede relacionarse. O sea que el papel no es un elemento obsoleto que va a estar machacado por los documentos electrónicos, por muy inteligentes que sean, sino que el papel también se está convirtiendo en algo inteligente. Claro, Fernando. Y yo gustaría de complementar, porque en la práctica, y es por eso que creemos que Compart aquí tiene un papel crucial, porque en la práctica todos estos canales, al contrario de lo que los esperaba hace unos años, que el papel iría a desaparecer en unos 5 años, está comprobado que todos los canales, lo electrónico, lo de papel,
van seguiéndose utilizando. Y entonces es necesario tener una herramienta que nos permita gerenciar en la práctica los flujos por todos estos canales y aquí creo que Compact tiene un papel crucial. Los sectores que habéis comentado que creéis que van a ser los que más rápidamente adapten o para los que esta tecnología es más adecuada. Habéis hablado de la energía, supongo telecomunicaciones, banca entiendo que también, ¿no? Tenemos algún asistente del sector bancario. En banca que el tema de los extractos quizá también son evidentemente factibles de hacer este tipo de documentos. Sí, en la práctica los sectores son todos los sectores de B2C. Claro. Todos los sectores que tienen más billing o más documents son todos un sectores a donde esto es aplicable. Ya hablamos aquí de todos los que tienen facturas, las eléctricas, las telcos, las empresas de agua, de gas, los sector bancario, obviamente, para todo el tema de extractos, trato de tarjeta, y luego a todos los sectores que tienen de alguna forma marketing para consumidor, típicamente el sector de retail. Una pregunta que me viene a la cabeza. ¿Utilizáis PDF por una cuestión de universalidad del formato? Primera pregunta. La segunda pregunta que hago es, ¿no genera archivos muy pesados este tipo no son archivos muy pesados este tipo de documentos? Y la tercera, no se podría, en caso de que hubiera algún cliente que quisiera utilizar otros formatos similares al PDF que existe por ahí, ¿puede hacerlo o no? Bueno, cuanto a la primera, la idea de utilizar el PDF es que ahora mismo diría que es lo formato que más tiene implantación de visualizadores, diseminación de visualizadores, por un lado, y por otro lado, es un formato que es fidedigno, por decir, es un formato que típicamente todos los gestores de correo electrónico los dejan pasar, ¿okay? Lo que no acontece en muchos otros tipos de formatos. Eso es lo primero punto de escolla de lo PDF. Cuanto al tamaño, obviamente que lo que estamos añadiendo necesita de más espacio, obviamente. Lo que pasa es que la capacidad que tenemos hoy en términos de espacio, cada vez más los espacios no es un problema. Intentamos que este tipo de documentos se quede con tamaños entre los 500K y los 1 mega. Obviamente que este tamaño va a depender mucho de qué se va a embutir dentro del PDF. Como tenemos la capacidad de embutir contenidos y de descargar en el momento de abertura, tenemos la flexibilidad de movimentar el contenido entre estos dos mundos y ajustar el tamaño del PDF para un tamaño que sea tratable. Cuanto a los formatos alternativos, obviamente que es algo que estamos mirando para que se amplíe la cantidad de dispositivos que se pueda utilizar y además que se pueda ser un poco más adaptable típicamente a los smartphones, porque cuando hablamos de smartphones, presentar un documento presentamos dentro de un smartphone no es usable, porque no tiene las dimensiones, no tiene la disposición de la información de una forma que sea usable dentro de un smartphone. Entonces, estamos obviamente estudiando qué alternativas podremos plantear para que ese tipo de documentos se pueda en la práctica tener un poco de responsive design y adaptarse a otros dispositivos que no los típicos de ordenador. Bueno, y la última pregunta por mi parte tiene que ver con la posibilidad, por así decirlo, de outsourcear este servicio. Es decir, ¿tenéis contemplado el que haya empresas, por ejemplo, de marketing,
que pueden utilizar la tecnología para a su vez dar servicio a terceros clientes? Sí, efectivamente. Nosotros, Lógica, somos proveedores de outsourcing. Somos grandes proveedores de outsourcing en toda la Iberia y la TAM. Y estamos disponibles para ofertar a esta solución de modelo de servicio. Muy bien, pues si no tenéis nada más, vamos a ir despidiendo ya a todos los participantes del día de hoy. Os agradezco mucho la participación desde el punto de vista de los presentadores, de los panelistas, por vuestro tiempo y también, lógicamente, a los asistentes. Recordaros que, bueno, pues posiblemente mañana o pasado mañana recibiréis todos los que os habéis registrado a este webinar un email con la grabación total del mismo, que podéis ver en demosdesoftware.com. Así que nada más, muchas gracias a todos. Muchas gracias. Un saludo.